Los precios de las viviendas se han disparado a niveles exorbitantes desde inicios del año 2020 y muchos investigadores y economistas afirman que estamos próximos a vivir una crisis inmobiliaria. Con la llegada de la pandemia, la inflación se ha visto incrementada a niveles no vistos en más de 20 años. En México, casi se ha duplicado desde inicios del año 2021, llegando hasta aproximadamente 7.5%, mientras que en Estados Unidos ha aumentado en aproximadamente 4 veces desde el inicio del 2021. Como puedes ver, el incremento de precios en la vivienda pasó desde un promedio del 5.4% a finales del 2019 hasta un impresionante 18.35% a mediados del 2021. En Estados Unidos el precio de venta promedio de una casa, para que te hagas una idea, a finales del 2019 era de aproximadamente unos $320,000. Esa misma casa para finales del 2021 costaba aproximadamente $430,000, lo cual implica un aumento de casi el 40%. En el Reino Unido, por otra parte, se está viendo un comportamiento similar, con un aumento en el precio de venta de aproximadamente el 10% en tan solo 6 meses. Por otra parte, en México el incremento anual en los precios pasó de 5.02% a mediados del 2020 hasta casi 8.7% a finales del 2021. Un factor muy conocido para tener una idea del estatus del mercado inmobiliario es la división entre el precio promedio de una casa con respecto a los ingresos promedios de los ciudadanos. Básicamente, mientras mayor sea este factor, querrá decir que los ciudadanos tienen mayores dificultades al momento de comprar una casa porque el precio de la misma se aleja muchísimo de sus ingresos promedios. Durante la burbuja inmobiliaria de mediados del 2008, este factor llegó a aproximadamente 7 puntos. Actualmente, como puedes apreciar, el valor es incluso mayor al de ese entonces, con casi 8. Esto es un valor altamente alarmante, por lo que es muy probable que estemos próximos o ya estemos en una burbuja inmobiliaria a punto de estallar. Este incremento rampante en los precios de las viviendas y en los precios en general en la economía se debe a la ley de la oferta y la demanda. Básicamente, cuando la demanda de algo incrementa y su oferta se mantiene igual o disminuye, entonces el precio de ese producto o de ese servicio incrementará. En caso contrario, si la demanda disminuye y la oferta se mantiene igual o aumenta, entonces el precio de ese producto o servicio tenderá a disminuir. En el caso de las casas, puedes ver cómo desde que llegó la pandemia la cantidad de hogares a la venta se desplomó en más del 50%. Es decir, la oferta bajó hasta niveles históricos. Y esto claramente fue producto de la paralización de la economía y de la paralización a la vez de los negocios. Por otra parte, veamos cómo se comportó la demanda. Para poder responder a esta pregunta es necesario introducir el concepto de las tasas de interés. Como sabes, la tasa de interés es el porcentaje que un ciudadano paga producto de un préstamo. Los bancos centrales en todo país son entidades que dictan los valores de las tasas de intereses con base en el estado de la economía. Cuando la economía le va mal y tiene factores como recesión, desempleo alto y baja inflación, los bancos centrales reducen esas tasas de interés. De esta manera, pedir prestado es más barato, los ciudadanos se sienten tentados a gastar más y las empresas entre sí se prestan más dinero, con lo que se consigue que la economía se mueva. En caso contrario, cuando a la economía le va muy bien y tiene factores como alto crecimiento, poco desempleo e inflación alta, los bancos centrales aumentan las tasas de interés como una medida para frenar un poco la economía. Cuando hacen esto, pedir prestado naturalmente es más caro. Los ciudadanos, por lo tanto, usan menos crédito y entonces el ritmo del crecimiento de la economía se reduce. Con la ralentización de la economía durante la pandemia, la reducción de tasas de intereses a nivel mundial ha sido impresionante. Tan solo en Estados Unidos, como un intento desesperado de evitar un estancamiento, estas tasas pasaron desde aproximadamente el 2.2% hasta casi 0.05%, es decir, una tasa que casi llega al 0%, lo cual prácticamente hubiera significado que pedir un préstamo hubiera sido otorgado sin ningún interés. En el caso específico de los intereses fijos en las hipotecas a 30 años, puedes ver cómo se redujo desde aproximadamente el 5% en el 2019 hasta casi el 2.5% hacia finales del 2020. Quizá esto no parezca importante,
Sin embargo, si consideramos el histórico de las tasas de interés, ha sido lo más bajo que ha estado en más de 50 años. Si lo piensas, una tasa de interés fijo a 30 años en una hipoteca de tan solo el 2.5% es prácticamente un regalo. Y es precisamente por esto que muchas personas aprovecharon la oportunidad y se abalanzaron a comprar en masa casas durante la pandemia. Ahora bien, otro factor que le echa leña al fuego en este incremento masivo en los precios es la impresión de dinero. En Estados Unidos, con la impresión de dinero, básicamente las personas tenían ese dinero disponible para gastarlo y así seguir consumiendo. Solamente durante el año 2020, por ejemplo, se incrementó la cantidad de dinero en circulación en más del 30%. Ajustado a términos inflacionarios, esto quiere decir que por cada $2 que existían en la economía, se habían impreso $1 en esos momentos. Esto, por otra parte, ha ayudado a generar una inflación masiva. Puedes ver cómo ha llegado a niveles récords, posicionándose en más del 8% en Estados Unidos. Esta es una de las razones por las cuales las reservas federales están tan asustadas y están ahora subiendo lo más que se pueda las tasas de interés para tratar de controlar la inflación. De hecho, se estima que las tasas de intereses aproximadamente un año puedan llegar hasta el 3%. Recuerda que al ser más elevadas las tasas, pedir prestado es más caro, la gente en teoría gasta menos y así en teoría se podría bajar la inflación. En el caso de las casas, como mencionamos al inicio de este video, el precio promedio ha aumentado en aproximadamente el 40%. De hecho, si lo analizamos más de cerca, podemos ver cómo las tasas de intereses hipotecarias están llegando a los niveles de la crisis inmobiliaria del 2008. Para ese entonces, la tasa promedio de interés fija a 30 años era de aproximadamente un poco más del 6%. Y ahora está ya por encima del 5%. Esto para efectos prácticos quiere decir que si compraras una casa ahora, estarás pagando el doble de intereses de lo que hubieras pagado a finales del año 2021. Esto tan solo en unos pocos meses. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el mercado inmobiliario? La respuesta es muy sencilla. Prácticamente tenemos tres factores relevantes aquí. Por una parte, el incremento de las tasas de interés. Por otra parte, el incremento de las tasas de intereses hipotecarias a 30 años. Y finalmente, la inflación excesiva, con lo que los ciudadanos tienen menor poder adquisitivo para poder comprar una casa. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay oferta y la demanda baja estrepitosamente? Es precisamente en ese momento cuando una burbuja financiera explota y los precios bajan drásticamente. Todo esto se observó claramente en la crisis inmobiliaria del 2008. Hasta antes del 2008 los precios estaban aumentando a ritmos impresionantes. Y cuando llegó la situación en la que aumentaron tanto que la mayoría de las personas simplemente no podían comprar o no podían pagar sus créditos, entonces el mercado inmobiliario colapsó y el precio promedio de una casa se redujo en más del 20%. De hecho, en el último mes ya se ha empezado a ver una caída en la demanda de las casas, producto de la subida de las tasas de interés y de la inflación. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estamos en una burbuja inmobiliaria a punto de estallar? Házmelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si aún no te has suscrito al canal, recuerda hacerlo. De esta forma no te perderás de ninguna noticia referente a finanzas y mejora continua. Cuídate mucho y hasta el próximo video.